Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad nuevamente tenemos al pastor Eloy. ¡Aplauso, producción! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, hermano. ¿Y usted, hermano, cómo está? Resfriado, pero bien. ¿Verdad? Sí, estoy resfriado. Llevo como una semana más o menos. Estoy congestionado. ¿Verdad? Sí. Pero ¿no te vi el viernes, sí? Porque me andaba sonando a cada rato y no tuvimos mucha interacción. Como que no tuvimos una reunión acá. Pero yo estaba calladito. Era tú con el... ¿Cómo se llama? Con él. Con él. Déjalo ahí. Ah, qué bueno, hermano. Bueno, yo también estuve enfermo, hermano. Sí, tú estás enfermito de la guata. Sí, hermano. Estuve con vómito. Mala onda. Hace 10 años que no vomitaba. Escalita. Porque a mí no me gusta. Y fue muy difícil, así que gracias a los hermanos que estuvieron orando, sané. Estaba deshidratado y todo. Así, muy bien. ¿Qué fue? No lo sé. No lo sé, hermano. No lo sé, hermano. Sí, el hermano David. David Flink. Saludo a David Flink, que nos ve siempre. Pero bien, hermano. Gracias a Dios. Ahora mejor. Ahora mejor. Ya, qué bueno. Y Saludito. Después de predicar también mejor. Más relajado. Más relajado. Como el post... El síndrome post-predicación se llama. Sí, me pasa. El SPP. SPP. Síndrome de post-predicación. Ahí puso su saludito, hermano. Aprovecha. Saludo al hermano. Bueno, Perkenco, siempre saludo ahí. La escala, sí. ¿Sabes qué? El tío David también nos ve. El tío David Araya. Me lo encontré el otro día. ¿El tío de David la, Araya. el de la Daniela? Sí, Ya. Del David Daniel. Con Me lo encontré en el aniversario de Antioquía, que está arriba del aniversario de Antioquía, ¿no? Sí, para que lo puedan ver también, ahí está. Los saludos de los hermanos y dijo, no, si yo siempre veo tus predicaciones. Dije, no, por favor. No lo hagas. Y el podcast también, sí, también. Y el David también ve los podcasts. Mira que Así bien. que saludos para ellos, que ahora están nuevamente congregándose ahí en Antioquía. Bueno. FC, saludos. ¿Y tú, hermano? No, al Fabián, que volvió. Va a estar un tiempo con nosotros. Sí, saludos al Fabián. Y que no nos veía, hermano. No, pues sí, el hombre estaba ocupado. Sí, nos contó el horario que tenía. Pero a las 6 de la mañana en las calderas puede escuchar, ¿no? Si dura 20 minutos el podcast. Mientras pica leña. Sí, mientras pica leña. Ahí siempre hay forma. Sí. Castigado. Castigado. Sí. No, y bueno, de todos los que nos ven, pues han bajado las vistas, sí. ¿Verdad? Sí, caleta. ¿Por qué? No sé. ¿Sabes por qué? Yo sé por qué. Dilo. No tengo ni idea, pero Dilo, no, es que... Es una idea nomás, una suposición. Dilo. La miniatura. Bueno. Tengo otra yo. Ya, a ver. La continuidad, hermano. YouTube nos castiga cuando Pero lo dejamos hacer. No, hemos fallado harto. No tanto. Sí, hermano. En un mes creo que... Sí, bueno. Como en 2 meses ya ha sido como casi semana por medio, hermano. Yo sé que el Dixon no lo hizo y en una el Pastor Curtis no lo hizo. Y justo calzó semana por medio. Y otra vez parece que tampoco lo hicimos. Sí, cuando nos fuimos a Caldera. Entonces era como semana por medio y YouTube nos castiga. Y los hermanos también se enojan. Nos castigan. No lo voy a ver. Pues. Ay, no, ahora me equivoqué yo. No lo subió al Spotify. ¿Viste? Ahí está. Continuidad. Continuidad, sí. Y si no lo subimos los mismos días, a la misma hora, los hermanos se desconectan. Sí. Siempre pasa eso. Por eso yo desde un principio, hermano, dije que si este ministerio, esto va a ser de edificación, tiene que ser con continuidad. Uh-huh. Pida perdón a los hermanos, por favor. Me persino. No, pero vamos a continuar ahora sí. Sí. Más continuamente. Dentro de lo posible. No, habíamos estado todos con cositas medias serias. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero bueno. Pero ya. Mateo 5, 21 y Mateo 18 han funcionado. Eco. Y podemos estar acá nuevamente. Eso. ¿Vamos a terminar? Ya. ¿En oración? Eco. ¿Qué te tocó? No, perdón. Vamos por parte. Tu texto de la predicación de hoy día. Jonas 2. Jonás 2. El segundo Jonas. Segundo libro. El segundo Jonas. El que más me gusta a mí. De los Jonas Brothers. Sí. No los cacho. ¿No los cachai? O sea, sí lo ubico. Pues, sí. El del medio me gusta a mí. Ah, ya. Tiene un grupo que se llama DNCE. Ah, no lo cacho. Bueno, ya no importa. Después, viste, Ya. hablamos estupideces. Sí, por eso nos retan. ve. Encima no me puedo reír mucho que estoy congestionado. Estoy hablando como Carlito. Ya. No se nota. No, yo sí me noto. No, pero aquí yo no. Ah, ya. Jonás 2. Jonás 2. Sí, hermano.
Jonás 2. Y un completo del capítulo, ¿cierto? Estamos predicando, bueno, de Capítulo, libros de la claro. Biblia. Ujú. Y hasta antes del domingo pasado, estábamos como Ya. libro por domingo. Excepto Claro, este Jonas, que Jonas lo dividimos en 4. Ujú. Por los capítulos los que están, capítulos, claro. cada uno tiene su temática. Y después vamos a pasar a otro libro. Que ya Ujú. lo anticipé la semana pasada. Sí, hubo un spoiler. La antepasada. La antepasada, Sí. sí. Que vamos a ir con... No, que lo vean, Ah, que lo vean y lo escriban ahí en los Sí, comentarios. que está difícil también, ¿eh? Ojo, que está difícil. Ujú. Estamos muy acostumbrados a las cartas de Pablo, ordenaditas, clarito. Sí. Aquí hay que profundizar. Pero es más. con manzana, claro. Más difícil. Pero sí estamos pregando Jonás 2. Y Jonás 2 tiene la particularidad de que... no, Jonás 2. ¿Quieres hacer alguna Ahí no. pregunta? Sí, el resumen, por favor, de su predicación. Ahora sí. Si te preguntase... Porque a mí, pues sí, al revés la cosa. No, Ya, si te ya, preguntase ya, a ti... ¿Ya? ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema central del libro de Jonás? ¿Qué responderías? La rebeldía, por hermano. Bueno, eso es un punto de vista súper general. La rebeldía, el mal comportamiento, el arrancarse de Dios. El mal ejemplo que podemos sacar de ahí. Y usted- Para no hacerlo, obviamente. Esto no. está actuado, hermanos, para que Diosito se está riendo ahí. Sí, pues. Es actuado, sí está actuado. Ya hermano. habíamos hecho la talla antes. Sí, pero eso se está riendo ahí. Falta una cámara para mostrar Osito. Digo, una tercera. Sí, Lo grabamos y lo... sí, sí. Sí, pero no. Uno siempre tiende a Sí. pensar dos cosas. Primero, a hacer como humanizar los libros de la Biblia. Ujú. Y segundo, a ponerlo como superficial y espiritualizar. Sí. ¿Sí? Uno espiritualiza mucho la Biblia. Ujú. Entonces, el libro de Jonás, uno tiende a decir, no, la rebeldía, el arrepentimiento, la predicación, Claro. ser misionero, algunos incluso he escuchado por ahí. Ujú. Pero la verdadera es, aquí está para ti, para que lo muestre la cámara, hermano. Ahí o no, acá. Aquí. ¿Dónde se ve mejor? Ahí. Ahí está bien. El tema central del libro de Jonás es La misericordia de Dios. la misericordia de Con un Dios. vallenato ahí. Déjalo ahí, no, con el vallenato. Listo. La misericordia. Esto es un sticker que me los pasaron. No, lo hice yo, hermano. Está bien. Fue un regalito. Fue un regalito, ¿sabes por qué? A la Porque congregación. creo que ya habíamos predicado, de hecho, Jonás hace muchos años. Si la gente le interesa, Ujú. que creo que no. ¿Está arriba en el canal? No. Sí, pues está en el canal. ¿Está en el canal? Parece que sí, está en el canal, hermano, uno de los primeros. Uno de los primeros. ¿Sabes por qué? Viejo. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? cuando yo estaba estudiando en el instituto, Ujú. mi profesor de método de estudio inductivo ¿Ya? nos hizo como toda la clase o todo el semestre sobre Jonás. Entonces yo quedé enganchado con Jonás, ya tenía ventaja sobre los demás. Ya. Así que predicamos Jonás cuando... ¿Qué podríamos Bueno, predicar? Jonás. Porque Digo, yo ya sabía. te la sabía, claro. Si no, y me pareció interesante. Yo caía en ese truco de, bueno, la rebeldía, el Claro, arrepentimiento. Y en realidad el tema central es la misericordia de Dios. Sí. Y luego después cuando entré a predicación bíblica, Ujú. también entendí ahí las estructuras de los libros, estas estructuras del quiasmo. Entonces Jonás también era un quiasmo. Y... También tiene su... Sí, por supuesto que sí. Ajá, Por mira. supuesto que sí. Sus paralelismos, capítulo 1 con el 3 y el 2 con el 4. Ya. Es muy interesante. Entonces, claro, habla sobre la misericordia de Dios. Y esto hablamos en el capítulo 2, que tiene una particularidad, que ¿sabéis qué es lo que estaba pensando? Ya, vamos a ser sinceros. Yo cuando lo elegí, cuando tenemos esta reunión de predicadores, Sí, sí. yo elegí el capítulo 2. Ustedes saben que yo me anticipo ahí al otro hermano y Chilladito, me ¿ya? elijo los capítulos o los versículos que yo quiero predicar, porque me siento más seguro que, bueno, debería ser Seattle. Y los que son más difíciles, los predica Curtis o, en su efecto, mandamos a Diego a predicar. Ya, que se tira unas 2 horas de predicación. Claro, para que Diego ahí se eche los hermanos y no nosotros. Entonces, yo elegí el capítulo 2 porque el capítulo 2 es lo que cita Jesús. Ya, claro. Jesús cita en Mateo 12, en Lucas 11 la señal de Jonás. Ujú. Y la señal de Jonás aparece en el capítulo 2, Ya. el pez. Y fíjate que es muy interesante que si nosotros sacásemos el capítulo 2 Ya. de la Biblia, Ya. esto para ti, Uciel. Si sacásemos el capítulo 2 y el versículo del 1 del 17, que dice que y fue arrojado al mar y un gran pez se comió a Jonás, el libro estaría perfecto. Igual no pasa nada. Mm. Tú lo lees así, estábamos como que, ok, y vino por segunda vez palabra de Dios, después dice el capítulo 3,
Es como que te saltáis toda esa sección. Y está súper bien, po. Y está súper bien. Ahora, la pregunta es que cuando yo... A ver, yo elegí porque lo citaba Jesús y después me fui al capítulo 2 y dije, ay, ¿por qué elegí esto? Me arrepiento de haber elegido esta... Arrepiéntete. Sí, porque igual uno tiende a... o en mi caso, yo no la hago fácil. No, como que si hay algo que... Siempre he aprendido algo de un profesor que me decía que si tú no entiendes lo que dice el texto, ¿cómo lo vas a predicar? Claro. Entonces, como que yo no entendía mucho el capítulo. Sé que lo que decían otros predicadores sobre el perdón, el arrepentimiento y todo, pero yo en el texto no veo mucho ni perdón ni arrepentimiento, porque Jonás no pide perdón. Sí, el capítulo 2 no dice me arrepiento o pido, o literalmente perdón. No, ¿Y por no. qué en 3 días? No, es que 3 días porque el Señor estaba probando a Jonás. ¿Se estaba probando a Jonás? Tampoco lo dice, sería una inferencia. Entonces, era raro. Sí. Pero y es muy interesante que tú pasas del 1 al 3, habla lo mismo. Entonces, ¿por qué agregar esto que es, de hecho, tan controversial? Porque una ballena no se puede comer a un ser humano. No puede un ser humano, jamás en la vida ha existido 3 días dentro de la ballena. Bueno, no dice ballena, pero ¿qué animal, qué pez grande podría ser? Una ballena. Entonces viene todo eso y esa, como que la gente que no es cristiana igual se aferra justo de esas, como viste, son puras mentiras. Claro, falacia. Sí, ¿viste? Sí. Es lo mismo que cuando Dios saca al pueblo de Israel, que es un acto verídico. Sí, pero ¿para qué cruzar el Mar Rojo? ¿Para qué poner la parte ficticia? ¿O no? Uno tiende a pensar eso. Y es muy importante, po. No la puedes sacar porque ese es el acto milagroso. Claro. Y para decir que Dios es un Dios poderoso. Ahora, son hechos verdaderos. Y por eso dice un gran pez. Y incluso Jesús cita como un monstruo marino. Que podría haber dicho gran pez también. Sí. Pero dijo monstruo marino. Entonces hace entender que era un acto milagroso. Claro. Y por eso es muy curioso Jonás 2. ¿Qué te parece a ti, Jonás 2? Es raro en harto sentido, la verdad. Dilo. Sí, primero, de partida, tal como decís tú, pues no se arrepiente, pues no hay un arrepentimiento. Él no va durante los versículos, no se nota un Señor, perdóname o Señor, me arrepiento de tal cosa. Claro. Al contrario, él ora para salir de la mala situación en que está, ¿no? Y cumplir. Claro, eso, para cumplir y literalmente, sí. Pagaré lo que prometí. Sí, justamente. Entonces es raro. Y muchos dicen que es una sátira, un viaje... El viaje es como el anti-viaje del héroe. Ya, claro. Es al contrario. Legal, ¿No? mira. Sí, es al contrario, no es el viaje del héroe. Y de hecho, muchas veces, si Jesús no hubiese citado a Jonás, incluso capaz que estaría hasta fuera del canon. Porque no es un profeta. Y de hecho, muchos dicen que no hay ningún profeta de Galilea. ¿Se acuerdan que dicen a Jesús? Ya, Jonás sí era de Galileo. Porque los fariseos lo escriban y las personas no consideran a Jonás como dentro de los profetas. Mira. Entonces, es muy curioso, Sí. hermano. Es muy curioso. Entonces, porque Jesús sí era un profeta de Galilea. Y por eso también él dice, y cita a Jonás, porque los dos son de Galilea. Y los dos, ¿qué relación tienen entre Jonás y Jesús? Pues no tiene ni un sentido. Muy interesante. Es muy interesante, bueno. Jonás. Y por eso, que Jesús lo cite, hace que tengamos que ir a Jonás a entender qué cosa en realidad quiere decir Jonás. ¿Por qué Jesús le da tanta importancia a Jonás? Claro. Y es ahí donde el capítulo 2 de Jonás nos hace cuestionar. Porque el capítulo 1, viste, rebeldía, fácil, ¿no? Él dice, anda y va para el otro lugar, lo tira al mar, oh, qué fácil. Fácil de entender humanamente. Capítulo 3, vuelves por segunda vez después del pez, y predica y todos se arrepienten. Bien. Y capítulo 4, más fácil aún, pues se enoja y el Señor le enseña. Pero ¿y el 2? Sí. ¿Cuál es el 2, Osito? ¿Cuál es la enseñanza fácil para sacar? Es que se arrepintió, pero lee el texto, ¿se arrepintió? No se arrepintió. O no hay señales claras de arrepentimiento. Claro. Y todos, y esto es algo curioso también, que todos los autores que estuve consultando entienden que no hubo un arrepentimiento claro. Ya. Pero los autores que predican, después fui a revisar sus predicaciones, pero sí predican sobre el arrepentimiento de Jonás. Entonces, trampita. Trampita. Claro. Si tú sabéis que no se arrepintió, ¿por qué predicáis sobre que se arrepintió si la verdad fue que no? Sí, bueno, en realidad. Porque es más difícil de predicar. Pero por eso el día de hoy creo que... Y el sticker va por ahí.
Porque el pez, y por eso hay una ballenita ahí, que es un cachalote. Déjenlo ahí nomás. Pero es un cachalote, no, es una ballena, y para expresar que si bien nosotros entendemos que Dios, tenemos la tendencia a pensar de que Dios está probando a Jonás en la ballena, o lo está como, no extorsionando porque Dios no extorsiona a nadie, pero lo está pasando por una angustia para que él se arrepienta, y podríamos decir o no, que Jonás está en el pez, lo tiran al mar, y el pez se lo come, es para que se arrepienta, y por eso Dios después lo vomita para que ve un profeta arrepentido. Claro, un proceso ahí. Es un proceso, es lo que podríamos entender, ¿o no? Que Dios castiga a Jonás con el pez. Pero si vamos al texto mismo y entendemos el tema central del libro de Jonás, que es la misericordia de Dios, entendemos que él, siendo arrojado al mar, él espera morir. Sí. Y después aparece el pez, ¿viste? Morí. Y no, pues Dios lo tiene ahí, y orás. Y Jonás, después de 3 días, ora y entiende que el pez es un instrumento de la misericordia de Dios. Porque el pez no es el castigo de la ira de Dios, es la misericordia de Dios. Porque Dios le podría haber quitado la vida de miles de formas. Sí. Dios es creativo, así que lo hubiese hecho. Se tragó de la tierra a una familia entera y iba a esperar que se subiera a un barco. ¿Para qué? Claro. Pero no lo mató. No fue el pez, no es la muerte, no es el castigo. Es, aún en esa situación, la misericordia de Dios. Y después al final, capítulo 4, que también me toca predicar a mí, la sombrita también es misericordia de Dios. Y le está mostrando. Sí. El profeta taimado y le da sombra. Sí. Misericordia de Dios. Y ahí cambia todo el capítulo 2. Y entendemos que, claro, Jonás quiere cumplir y dice que es hebreo, sabe lo que Dios va a hacer con él, pero no quiere extender misericordia. No. Pero sí entiende al final que la salvación, 2.9, que la salvación es del Señor. O sea que Dios tiene misericordia para los asirios, ninivitas, y para él, después de 3 días, no lo va a matar, va a esperar ahí, porque Dios no lo va a matar. Oh, impresionante. Sí, bueno. El otro día hablamos de eso con el pastor, que a veces uno se concentra tanto en predicarle al que te cae bien, ¿cachai? A tus cercanos, a tu círculo ahí, tus compañeros, buena onda, jaja. Pero también hay que predicarle al que te cae mal, al que tú no querías, ¿cachai? Si el evangelio es para todos. Así es, hermano. Y este ejemplo de Jonás cabe como que entra en esa categoría. Sí. Que a veces no... Estamos tan cómodos que salir de ahí es como, ¿para qué? Y por eso también es muy curioso, hermano, que en Jonás, en la época de Jonás estaba el profeta Amós y Oseas. Amós y Oseas les tocó duro. Y eran fieles, predicadores duros ante Israel. Y obedientes. A Oseas, por favor, se casó con una prostituta. Sí. Y después la manda el Señor a recoger a la prostituta cuando se había prostituido de nuevo. ¿Y por qué no enviar a ese profeta? Más pulento. Más no sé, más pulento, pero más obediente, y no tenía miedo a obedecer. Sí, le estaba pasando algo a él, ir a Siria a predicar, no es nada para él. Pero después lo que vamos a ver es que Jonás, si bien los asirios eran unos torturadores, tenían métodos de tortura así, pero impresionantes, Jonás no quería que salvara a ellos. Claro. Por un racismo. Sí. Y es lo que Jesús también le predica a los fariseos y escribas y a las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque todos esos judíos también despreciaban a los gentiles, a los publicanos, mucho más a los romanos. Entonces es como que no quieren extender misericordia. Y Dios viene a salvar al mundo. Sí. No a los judíos, al mundo. Y la misericordia de Dios es impresionante, el tema central del libro. Por eso me encanta el capítulo 2. Es muy difícil sí de entenderlo, pero es un claro ejemplo de cómo la misericordia de Dios pasa por encima de cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso es clave. Sí. Así no. Bueno, que tengan claro que hoy día la predicación todo muy buena, muy clara. Nadie mandó preguntas. Ni tanto. Sí. Es que Jonás... ¿Qué más podemos agregar? Bueno, las citas de Jonás hacia los salmos que decías tú también, po. Sí, bueno, y la oración de Jonás en el pez, los primeros 6 versículos, o sea, del 2 al 7, está citando salmos, que
Si tú vas al estudio bíblico, al estudiar los textos, estás citando casi literalmente los salmos. O sea, ¿por qué no hay palabras nuevas en la boca de Jonás? Porque Jonás sabía quién era Dios. Y algo muy detalle, por eso, cuando cuando Jonás cita en el capítulo 4, y eso es muy interesante, en el capítulo 4, versículo 2, dice, después de que se arrepintieron los ninivitas y todo, Claro. y dice, y oró al Señor, ¡ay Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué se anticipó? Porque yo sabía que tú eras un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientas del mal anunciado. Y dice el 3, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque es mejor la muerte que la vida. Y la pregunta es, ¿qué esperaba entonces Jonás cuando estaba huyendo en el bote, en el barquito a Tarsis? ¿Qué estaba esperando de Dios, de esos atributos? ¿El clemente, compasivo, misericordioso? Claro. ¿Qué estaba esperando? Que él, conociendo a Dios, ¿qué estaba esperando ahí? ¿Qué quería de Dios? Y es que quería la muerte. Quería que, Señor, castígame nomás porque no... Prefiero el castigo porque, claro, que se salvara. Sí. Y eso, oye, qué fuerte eso, pues, hermano. ¿No es fuerte eso? Sí. Entonces, de verdad, el capítulo 4 es el mismo que el capítulo 2. ¿Y cómo podemos decir que se arrepintió Jonás? Porque la pregunta es, para ti, ¿de qué se arrepintió Jonás en el capítulo 2? No, bueno, si es que se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? Y para el hermano que está escuchando, en el capítulo 2, si se arrepintió Jonás, ¿de qué pecado se arrepintió? Exactamente, ¿de qué se arrepintió? Bueno, yo podría decir de la desobediencia. Pero no sale eso en el texto. Osito, ¿de qué se arrepintió? La devolvió. Dijo no. Porque podríamos decir, bueno, es que se arrepintió y ahora sí va a ir a Tarsis. O sea, perdón, a Nínive. De eso se arrepintió, de haber huido del Señor, de la presencia de Dios. Sí, pero él no está arrepentido. Pero no está arrepentido de eso. Él quería ir a cumplir, ¿no? Como que ya déjame tranquilo. Y fue a cumplir. Claro. ¿Pero de qué se arrepintió? Si es que se arrepintió. Porque al final el Señor lo que le pide no es ir a predicar, o sea, es lo que le pide, pero ir a dar el mensaje de Dios. Sí. Y él lo que no quería, él sí quería ir a predicar, o sea, al predicar no le molestaba. Ese era el tema del perdón. Lo que le molestaba es que si llegase a predicar y se arrepentían, el Señor le iba a salvar del mal y no los iba a destruir. Y eso no está, Jonás, eso sí que no iba a permitir. Si predicar, si estaba claro. Y el mensaje era destrucción, pero el Señor, Jonás dijo, si llego a predicar y se arrepienten, ahí sí que Dios la embarraste conmigo. No, yo no estoy para eso. Yo no me ocupes para eso. Mátame. Pero yo no voy a extender misericordia a mi enemigo. Brígido. Brígido, ¿no? Sí, y él no se arrepintió de eso, no se arrepintió de haber extendido, porque el 4 nos dice, él se arrepintió de haber huido y de haber desobedecido al mandato de Dios, pero en su corazón lo profundo, que era que no quería extender misericordia a los enemigos de Israel, seguía estando en su corazón. Y por eso el capítulo 4, el 3 es muy interesante también, porque si nos vamos al capítulo 3, o sea, no lo tengo acá exactamente, pero déjame abrirlo. Lo buscamos. Lo buscamos. Ahora sí me funciona la semana antepasada. ¿Verdad? Que yo no leía la Biblia. ¿Verdad que no leía la Biblia? Si la tengo acá, soy hablador. Jonás. Y en el versículo 4, que lo va a predicar el próximo predicador, pero no quiero entrar a eso. Pero dice el versículo 3-4, dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Claro. Me encanta esa predicación, hermano. Me encanta. Ya te imaginas ir por Coquimbo con un altavoz. Dentro de 3 días Coquimbo va a ser destruido. Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque fíjate que si nosotros nos vamos a los otros profetas, por eso es muy interesante hacer la comparación. Si nos vamos a los otros profetas, de hecho, Amós y Oseas, siempre los profetas, mira, y quizás no te hayas dado cuenta, hermano, pero siempre detrás de cada cosa que decía el profeta, decía... Arrepiéntense. No. Mira, escucha esto. Después de cada cosa que decía el profeta, decía, así ha dicho el Señor. Ya. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así. Siempre detrás de cada cosa. ¿Por qué? Porque ellos son voceros ¿de quién?
Al Señor, obviamente. El Señor. Y siempre decía, así ha dicho el Señor. Y Jonás dice, así ha dicho el Señor. No. Ni siquiera nombró al No. Señor. ¿Por qué? Porque obedeció, sí, pero ocultando Sí. que el Señor, lo más que puedan, la posibilidad de que se arrepientan. Claro, como verdad no media. te voy a dar la posibilidad de que te arrepientas. Ujú. Porque imagínate, y Jonás lo sabía, ¿por qué? Porque cuando todos los marinos clamaron a sus dioses, él sin decir nada dijo, yo soy hebreo y la solución es que me tiren al mar. Claro. Yo soy el hebreo y creo en el Señor que hizo los cielos, la tierra y el mar, y tírenme al mar. ¿Y qué pasó después? Acto seguido, Bueno, sí, terminaron sí. haciendo sacrificio al Señor Sí. de los cielos. Sí. A través del, incluso sin Jonás, sin predicar, no tener ánimo de predicar, él, al ser la figura, el representante, el vocero del fiel al Señor, entre comillas, el Señor extendía misericordia a través del profeta. Sí. Entonces él sabía que su propia presencia y cualquier cosa que iba a decir podía ser causante del arrepentimiento de Nínive. Y por eso está en el pez 3 días, esperando la muerte nomás. Si no quería ir. Y no se arrepiente quizás de haber huido, por supuesto, porque después va, pero se arrepintió verdadera del corazón detrás, de que no quería extender misericordia. Absolutamente no. Porque en el No. capítulo 4 lo confiesa. Sí. Yo sabía que era por esto, Señor, por esto me caís mal. Porque extienden misericordia a los que son terribles. Claro. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Impresionante. Brígido. Impresionante. No es bonito, Jonás. ¿No era más fácil casarse con una prostituta, dijo Jonás? Eco. No, y fuerte, por hermano, porque ahí entendemos que ese es el mismo corazón que tenían los fariseos. La verdad. Y por eso Jesús lo cita, por hermano, justo a Jonás. No es casualidad. Por eso lo cita. Y se los dice a los escribas y los fariseos, a los maestros de la ley. Generación perversa y adúltera. Sí. Cuático. Jonás tuvieron un mal profeta de mala gana, los odiaba, no querían ni su arrepentimiento, pero aún así se arrepintieron. Y ustedes miren al profeta que tienen acá. Y ni con eso se van a Ni arrepentir. con eso, claro. Ni con eso se van a conmover. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Alguna otra cosita que agregar? Oración. Oremos, ¿no? Oremos. Oremos por misericordia, Eco. por hermano. No, y que por eso el pez, hermano, Este. y la ballenita que está ahí, el cachalote, por eso no quiero que siempre, y por eso traje un sticker, hermano, y lo hice así, Ujú. o sea, un imantado, porque es para el refri, y que todos los hermanos nunca se olviden de que Jonás en el pez no es un castigo. Jonás en el pez es la manifestación Sí. milagrosa de la misericordia de Dios. Ujú. Porque ahí tuvo misericordia de Dios. Y porque él le dice, la salvación es del Señor. Y dicho esa palabra, el pez vomitó a Jonás. ¿Para qué? Porque como sabía que la salvación del Señor y él tenía misericordia por él, él debía extender la misericordia Sí. allá. ¡Pam! ¿Consideráis tú que predicar por capítulo es muy ¿cómo se dice? Cuando te restringe, ¿te restringe predicar por capítulo el libro de Jonás? ¿Hubieran tirado todo el libro completo? Sí, hubiésemos tirado el libro completo, pero hubiésemos faltado los detalles. Bueno, Ah. siempre faltan detalles, Ujú. el predicador siempre deja cosas de afuera. Pero Porque, por ejemplo, el A ver. pastor Curtis predicó el capítulo 1 y obviamente tomó versículos de otro lado, ¿cachai? Pero súper como que se centró más en el capítulo 1 que tú, que cuando estabas predicando tomaste mucho más textos de otros lados y también del mismo libro de Jonás. Por eso te hago la pregunta, ¿cachai? Era como que os lo predicáis todo el libro completo para mejor, desde tu punto de vista, o predicar por capítulo enfocado en los detalles, qué es lo que vale más, qué es lo que es mejor. es que La es- comodidad también del predicador o de los predicadores. Sí, es que, bueno, es que pasa que cuando tú predicas tienes que sacar lo que el texto quiere decir Ujú, y tú lo expones, no Claro. es lo que tú quieres decir y por encima del texto. ujú. Entonces, claro, en estos capítulos, cuando tú divides por
por capítulo es más complejo sacar el texto de lo que quiere decir el capítulo, porque obviamente están hilados. Sí, porque es una Es una historia completa. o sea, completa. Ujú. Entonces, obviamente depende del predicador, de su estilo, pero esto igual es un desafío para nuestros predicadores. Ah, ya, hay Sí. algo de... Sí, ujú, igual es un desafío. de complejidad. Y cambiar de aire, sí, pasamos de un estilo a otro, porque Ujú. igual, de cierta forma, igual es... No sé, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero igual de cierta forma es más temático, aunque siempre es temático porque sacamos el texto Ujú. de fondo. Pero a mí lo que me gusta, y esto lo debo confesar, no sé si alguien... A mí me gusta como avanzar más rápido Ah, ya. que detenerme tanto en los detalles. Ya. Porque al final siento que hay una desconexión, y lo que hablábamos El viernes. el viernes sobre teníamos reunión de hombres, hay una desconexión entre el predicador y los oyentes. Claro. Entonces, porque claro, si tú descubres esto, estás fascinado, el predicador está pero impresionantemente fascinado de todo lo que descubrió y quiere exponerlo, pero el oyente se queda con un 1% de Sí. lo que tú predicas, y de lo que tú predicaste fue un 10% de lo que estudiaste. Entonces, como que de todo lo sorprendido que estás tú, le Sí, llega bueno, ¿a cuánto le llega eso al oyente? Nada. Prácticamente. Nada. Por eso yo traté de hacer como un contexto y hice el contexto de Jonás para entender por qué me fascina tanto que sea un antiprofeta. Tratando de expresar. Pues, y Claro, tampoco voy a claro. llegar a eso porque yo estudié muchos días y yo estuve más sorprendido y lo medité, y tú lo estás escuchando de primera fuente. Sí. Es como un chiste repetido. Ah, La claro. primera vez del chiste te reís, pero a carcajada, y después ya obviamente si lo repetís más... Hasta lo decís tú mismo. Claro, Sí. lo coreáis. Claro. Entonces tiene su complejidad. Ujú. Pero es importante el tema central del libro. Si tú predicas algo temático y vas al texto, ahí está el error. Yo creo que Jonás está bien así en 4 libros, Ujú. en 4 capítulos. La predicación en 4 capítulos. Sí, creo que está muy bien dividido y creo que debe dejarnos la enseñanza central. Ahora, es muy difícil también cuando nosotros estamos... Bueno, nosotros hacemos... Cuando dividimos, por ejemplo, 1 Corintios, Ya. nos dividimos 1 Corintios, leemos 1 Corintios y vemos de qué va a hablar. O sea, de qué habla el texto. Entonces, entre todos los predicadores hablamos, no, esto, y mantenemos como una idea central. Ya. Y por eso tiene un título central como de la serie, que era... Errores, problemas y pecados. Muy bien, muy bien. Sí, porque usted escribe... Sí, el hermano escribe el detalle de la predicación, por eso se puede... Pero esa es la idea. Entonces, enfocado con eso, todos los predicadores vamos después hilándolo hacia ahí. O si no, cada Claro. uno enfocaría distintos Para lugares. distinto, exacto. Eso en realidad es lo más importante. Ya. Y eso es lo importante de Jonás también. Hila el tema central del libro, que es la misericordia de Dios. Ujú. Y que se va a expandir en todos los 4 capítulos. Pero bien, no sé, a ti, Osito, ¿qué tema más te gusta? Tiráis preguntas tal que Más por libro, más... Por un capítulo. por capítulo. Ah, pero en este caso de Jonás. Sí, aquí en este caso es mejor capítulo. En los otros no, porque lo de que dice arriba a veces como que termina abajo. Ah, Si lo cerráis es como que es más complicado. Sí, es verdad. Dijo que por capítulo. sí. 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 Aunque en 1 Corintios... Igual se escucha, ¿eh? Sí, Sí, se sí, escucha. sí. Igual por 1 Corintios, por ejemplo, un tema el de la resurrección, quizás como capítulo 14, 15, ¿o no? 15 me parece. Por ahí, que era un tema, claro, habían temas escatológicos Ujú, de la sí. de la resurrección y muchas cosas, entonces los dividimos así, pero al final creo yo, mi opinión personal y humilde, como lo veo yo, es que creo que se pudiese haber predicado una sola Completo porque ya. era como demasiada división, hablando de lo mismo, pero con Ujú. una arista nomás. Ya. Quizá hubiese sido una predicación con 4 aristas, con 4 Claro. puntos distintos, más que... Es que lo mismo que dices tú, que, por ejemplo, si tomo el versículo, está un poquito. Si estudio el capítulo, voy a estudiar tanto y de eso va a ser 10%. Entonces, Claro, puede que sea eso también. Sí. por eso a veces y si lo divide en 10 pedacitos, todos van a decir algo y al final como que también te queda más desordenado. Sí. Sí. Y no transformar tampoco, siento que es un error que muchos, que nos pasaba a todos, Ujú. de no diferenciar entre un estudio bíblico y una predicación. Porque una predicación es una predicación
y un estudio bíblico en un estudio bíblico. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra cosa. No, y por ejemplo, yo me acuerdo en la iglesia que antes estaba, que a Osito no le gusta que yo la nombre, ¿Ya? pero yo me crié desde muy pequeño solamente en estudio bíblico. Ya. Como que la escuela dominical era un estudio Sí. bíblico. Y la predicación del domingo, ni me acuerdo. Porque muchas veces, como yo era el músico, bueno, Sí, casi pues, todas las sí. veces, como que en ese rato iba al baño, entonces me perdía la introducción, por ejemplo, y ya llegaba desenganchado. Y como que era difícil entender. Sí, yo me acuerdo que se manejaba un formato, era como que todo era culto, ¿cachai? Claro. El culto del domingo ya se repetía el domingo en la mañana y le ponían escuela dominical. Entonces tú ibas a la clase y a la clase te hacían un mini culto. Entonces la clase que te hacían, generalmente hablando, obviamente, depende del que te hacía del profe que te hacía la clase, también era una suerte de predicación, pues. ¿Cachai? Costaba, tenía que tener un libro o alguna indicación externa que le dijeran, ya, le va a tocar hablar de esto con este libro y estas aplicaciones. ¿Cachai? Y todo, pues la unión de jóvenes igual, pues ya él va a predicar. ¿Y qué hacía? También un culto. Y todo eran, el culto grande el domingo se repartía en distintos formatos. Había reunión de oración, también se hacía un culto. Sí. ¿Cachai? Entonces, mi punto era que al final todos predicaban, porque nadie hacía un estudio. Yo encuentro que todos hacían un estudio más que predicaban. Como que mantenían la línea Sí, sí. de... Bueno. Bueno. Hermano, una predicación, ¿Mm? vayan a escuchar a, no sé, el mejor predicador, dicen, de nuestra época, incluso más que Charles Spurgeon, ¿Ya? más que el príncipe de los predicadores, Ujú. dicen que el mejor predicador en todos los idiomas es Sugel Michelin. Ya, bueno. Ya, y tú vas a escuchar a Sugel Michelin y no tienes duda de cómo es una predicación. Ah, no, claro. Y Sugel Michelin empieza, ¿cómo están, queridos hermanos? Y tú adelantas y así, Sí, 2 minutos después, y, Está ¡el Señor! Claro. Está gritando, Sí, pues, hermano, pero inconscientemente. Es como que entiendan. Y tú no te das Sí, cuenta, pues, bueno, sí. hermanos, bienvenidos, hermanos. Y después Sí. tú adelantas y dices, ¡ah! Está Sí, gritando, pues, hermano. Está gritando porque la emoción que Claro. tiene. Pero no te molesta, pues, porque al No, porque final es parte del... tú vas con él. Claro. Tú vas con él en Sí. este camino. Ya, eso es una predicación, de lleno. Pero hay predicaciones que son pasivas y tienden a ser como más estudio bíblico. ¿Me entendés? Porque Ah, ya. Sugel Ahora Michelin, caché que quiero si vamos pasamos a otro tema, pero pero si vamos a estudiar, por ejemplo, es que cuando tú estudias predicación bíblica y te enseñan, Ujú. uno nota, ya después no vuelves a ser el mismo. No, seguro. No vuelves a hacer claro, lo cuando mismo. ya conocí... Entonces tú notas, por ejemplo, tú notas que el predicador siempre tiene una introducción, puntos, Ujú. o sea, una introducción, desarrollos y una conclusión. Claro. Y tú te das cuenta, cuando tú le pones atención a eso, como Ahí donde... te das cuenta que tiene una estructura. A mí me pasa eso cuando veo películas, loco. Ya después ya no me gusta verla porque yo sé lo que va a pasar. Exactamente. Me pasa a mí igual. Me pasa a mí. Sí. Y a mí, ¿sabéis cómo me pasa? El otro día me pasa con la música. Yo le dije, el otro día estaba con un hermano, le dije, oye, este no lo había escuchado, no, está buena. Le dije, hermano, ahora viene un solo de guitarra. ¿Y la había escuchado? Y venía el solo de guitarra. Mira. Y me dijo, ¿cómo sabí? Porque Sí, escuché. viejo zorro. Sé demasiada música. Po. Un melómano. Ujú. Sí, pues entonces. Claro, lo mismo pasa con las predicaciones. Ya. Lo mismo pasa a las predicciones y te das cuenta que hay malos predicadores, o sea, no, entre comillas, no vamos a decir malos predicadores, pero predicadores que predican y hermanos que hacen una clase. Como que te van explicando un tema así más suave. Claro, ¿no? claro. Entonces los predicadores son distintos. Y los predicadores son más. Bueno, por eso. Es según el predicador. ¿A qué vamos? De que Jonás, según el predicador también, y de cómo entiende la predicación. O sea, cómo entiende, no la predicación del texto, sino que cómo entiende lo que es una predicación, una Ya. exhortación, un llamado de atención, Claro. lo va a hacer. Ahora, muchos dicen, por eso dicen que hay diferentes, dicen, pero Jesús no cumple con las reglas de homilética, porque Jesús no cumple con una introducción y todo. Sí, pero es Jesús que es Jesús. sí, pues, o sea, no podía exigirle a él. Pues. Jesús es Jesús. Sí, Y Jesús tenía cuánto ahí escuchando, y está bien. sí. Pero Jesús es Jesús. O sea, si él lo hacía diferente era por una razón, obviamente, y él sabe por qué lo hizo en ese minuto. Exactamente. Sí. Y él sabía Sí. que íbamos a tener la Biblia y todo eso. Ujú. Entonces, claro, el predicador tiene que ser tiene que... Tener A ver, cómo se dividen los libros y las predicaciones depende mucho de cómo lo vas a predicar también. Ya. Eso es clave. Es clave, hermano. Tiene que ser así. Porque
Un profesor mío, y con esto terminamos, Busito, que ya se puso nervioso. Sí, ya van 40 ya. Perdón. Y con un... ¿Cuánto? 40. Sí. Un profesor mío de predicación, ¿lo nombro o no lo nombro? Sí, ¿por qué no? Si es para bien, sí, pues. Si es para mal, no, déjalo ahí. No, es para mal. Ah, no, entonces. Manuel Rivas. No, sí es para bien. Ah, ya. Mi profesor Manuel Rivas Ya. siempre nos decía, hermanos, recuerden Ujú. que porque él me enseñó predicación 1, 2, 3 y 4. Ah, ya. Así que estuve 2 años sufriendo con él. Ya. Me enseñó que nunca se olviden que la predicación Ujú. la va a escuchar alguien. Ah, ya. Es un relato, es una exhortación, pero que va a ser escuchada. Entonces tú la puedes leer, que es muy bonito y todo, pero recuerda que va a ser escuchada. Y alguien te tiene que escuchar. Y esa persona que te va a escuchar, Ujú. que está sentada, Ujú. si tú cometerías el error de decir, bueno, es que él viene por la palabra del Señor. Así que él tiene que estar con la 100% disposición a escuchar la palabra de Dios. Y si se aburre, es porque, bueno, el Señor Pero- tiene que tocar su corazón. Ya, problema de él, por Él decir. decía, al contrario, hermano, tienen que entender que la persona que viene y está sentada ahí, el Espíritu Santo sí va a trabajar en su obra, pero ustedes tienen que poner todo también su trabajo. Ujú. La persona viene, está cansada, tiene sueño. Ujú. Si va en la mañana, tiene hambre, tiene problemas, es domingo, mañana tiene que ir a trabajar, está pensando en otra cosa. Sí. Entonces tú tienes que llamar la atención, tienes que expresarlo de una forma que él capte la atención. Entonces nunca te olvides que hay alguien que te quiere escuchar y esa persona que te quiere escuchar no te va a poner el 100% de atención. Y de lo que vas a predicar, lo más Sí. importante me decía, lo que vas a predicar, la gente no se va a acordar nunca. Por eso tienes que ser muy claro en el tema central de tu predicación y Ya. repetirlo muchas veces. Porque al menos que se lleven eso. Pero porque ¿quién se acuerda lo que predicó Curtis hace 2 meses? Hace 2 meses, no, ¿dónde? Ni idea. No, hay que verlo ahí. ¿O te acordáis de una frase que Curtis dijo en una predicación? Ujú. ¿De dónde? ¿O una predicación mía? Del ¿Alguien se Dixon me acuerda? acuerdo yo que dijo... Soy Sos vaca. vaca. De eso me... Sí. Hermano, y hay otro predicador, un pastor, que siempre empezaba con un chiste. Ah, ya, como para romper ahí el... Para romper. Ya. ¿Y qué pasó? Que después un hermano tiró, siempre tiraba buenos chistes. Ujú. Y le preguntaba al hermano, y una vez dejó de tirar chistes. Le dijeron, oye, hermano, ¿y los chistes? Y dijo, no, es que una vez un hermano en la calle Ujú. se acordaba de la predicación que yo había dicho, del chiste, Ya. y se acordó del chiste. Y yo le decía, ya, ¿y qué aprendimos en esa predicación? Y no se acordaba. Ah, Pero sí se acordaba del chiste. ya, Entonces dijo, mira, yo le estoy poniendo toda mi intención al chiste, como para engancharlo con la Biblia, Claro. con el mensaje que Dios quiere decir, pero el hermano se acordó solamente del chiste. Así que no voy a decir más chistes, porque no se acuerdan de la palabra. Que yo ocupo el chiste para Claro, para romper el ambiente puente, y- exacto. el puente para la palabra. Sí. Pero si te vas a quedar que en el puente no... Alguien, hay que hacer ese análisis. sí. Y por eso vamos a seguir predicando Jonás 3 Oremos. y 4. Tengamos un momento de oración. Ejo. Ya. Está bueno, hermano, y después nos retan. Después nos retan. Sí, me tengo que ir a sonar también. Sí, Sí. sí estoy... Hermano, agradecer a los hermanos. Eso, ahí, por su cámara. Agradecer a los hermanos sobre la misericordia de Dios. Eco. Les regalé a todos los hermanos, prestame un hermanito ahí para Sí. verlo. A todos los hermanos que vinieron hoy a la iglesia tienen Ujú. este imantado Ujú. que muestra un cachalote. Y que dice la misericordia de Dios para nunca olvidarnos que la historia de Jonás habla sobre la misericordia de Dios. Si Sí. tú no viniste hoy y no tienes este sticker, Ah, pegador. por 2.500 nah, ahí la próxima semana. Ujú. No, ¿cuándo tienes la oportunidad? En 2 semanas más. Claro, cuando te toque el 4. Jonás 4. Sí. El que no tiene, ahí tiene la oportunidad. Así que muchas bendiciones, hermano. Bueno. Despídese usted. No, saludo a todos y será hasta la próxima. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Jonás. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.